¿Sabías que existe un salmo en la Biblia Sagrada que tiene el poder de curar cualquier enfermedad? Muchas personas están sufriendo en silencio, buscando una solución para sus problemas de salud, sin saber que la respuesta ya fue dada por Dios. Este salmo ha transformado la vida de incontables personas, trayendo sanidad física, emocional y espiritual. Y hoy, aquí, voy a revelarte su poder oculto. Si has estado luchando contra una enfermedad, si sientes que ya no tienes fuerzas o que la medicina no te da respuestas, no es casualidad que estés aquí ahora. Dios quiere hablar contigo y mostrarte que la sanidad está al alcance de tu fe. Pero hay algo crucial que necesitas saber: este salmo no funciona para todos. Solo aquellos que entiendan su secreto y lo apliquen con fe podrán experimentar su verdadero poder. Así que quédate hasta el final, porque voy a enseñarte cómo usar este salmo de la manera correcta para activar su poder sanador en tu vida. No ignores esta oportunidad, porque lo que vas a descubrir aquí puede marcar la diferencia entre seguir sufriendo o recibir la cura que tanto has pedido. Antes de comenzar, mira esto. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si tú crees en el poder de la fe y en los milagros de Dios, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo. Así, recibirás más enseñanzas como esta y no te perderás ningún contenido que puede cambiar tu vida. Dicho esto, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar tu realidad. Vamos a empezar. El Salmo 30 es una de esas joyas escondidas en la Biblia Sagrada, un canto de esperanza que resoa a través de los siglos, ofreciendo no solo consuelo, sino también sanidad a quienes claman con fe. En sus versículos encontramos la promesa divina de que el dolor no es eterno y que aquellos que confían en el Señor verán su restauración manifestarse. No es casualidad que este pasaje sea considerado uno de los salmos de cura, pues en él, David describe cómo Dios lo sacó de la angustia, lo levantó de la enfermedad y lo libró de la desesperación. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra situación es irreversible? Sin embargo, la Escritura nos recuerda que en el momento en que el hombre cree que todo está perdido, Dios ya ha preparado la victoria. Este salmo no es solo una plegaria individual de David, sino un reflejo de las innumerables historias bíblicas en las que Dios, con su amor infinito, trae sanación y restauración. En el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel enfrentó pestes y enfermedades, pero cuando se volvían a Dios, encontraban alivio. En el Nuevo Testamento, Jesucristo vino como el sanador supremo, tocando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos y purificando a los leprosos. Lo que muchos no saben es que estos milagros no fueron solo actos de compasión, sino señales proféticas, cumpliendo las antiguas promesas de Dios. La arqueología bíblica ha revelado inscripciones en sinagogas de la época de Jesús que muestran oraciones de sanación basadas en los salmos, lo que demuestra cómo esta práctica ya era una tradición profundamente enraizada. Cuando leemos el Salmo 30, no podemos evitar notar una estructura poderosa. Primero, el salmista clama, luego describe su aflicción y, finalmente, declara la victoria de Dios. Este mismo patrón se repite en muchas parábolas de Jesús y en los relatos de los milagros de Jesús. Es un recordatorio de que la sanación no siempre es instantánea. A veces, Dios permite que atravesemos la noche del sufrimiento para que podamos apreciar la luz del amanecer con un corazón renovado. Así como el salmista declara, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30, 5. También nosotros debemos creer que la tormenta pasará y que la promesa de Dios de restauración se cumplirá. Pero, ¿qué significa realmente confiar en esta promesa? Aquí es donde entra el concepto de fe activa. No basta con leer las profecías bíblicas y esperar pasivamente, debemos declarar la verdad de Dios, aferrarnos a su palabra y no ceder ante el temor. Hay misterios de la Biblia que solo se revelan a quienes perseveran en la fe, y la sanación es uno de ellos. De hecho, la relación entre la sanación física y la sanación espiritual es un tema central en la cultura judía y cristiana, pues para los antiguos hebreos, la enfermedad era muchas veces vista como un síntoma de una desconexión con Dios. Por eso, cuando clamamos por sanidad, no solo buscamos la restauración del cuerpo, sino también del alma.
la fe es el puente entre nuestra debilidad humana y el poder ilimitado de Dios. En el Salmo 30, David no solo clama por ayuda, sino que proclama con certeza que Dios responderá. Esto nos enseña que la fe no es solo un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una convicción firme de que Dios actuará en su tiempo perfecto. A lo largo de la Biblia Sagrada, vemos que aquellos que permanecieron en la fe fueron testigos de la intervención divina. En el Antiguo Testamento, Abraham creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones, aunque la realidad parecía imposible. En el Nuevo Testamento, la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años tocó el manto de Jesucristo con fe y en un instante fue sanada. Es natural que, en medio del sufrimiento, surjan dudas y temores. El enemigo usa estas emociones para debilitarnos y hacernos creer que Dios está distante. Sin embargo, la historia bíblica de Job es un claro ejemplo de cómo la fe puede sostenernos incluso en la peor aflicción. Este hombre perdió todo, su familia, su salud, su riqueza. Sus amigos lo acusaban, su esposa le decía que maldijera a Dios, pero él se mantuvo firme. Al final, Dios restauró su vida con bendiciones aún mayores. Esto nos muestra que las pruebas no son el final de la historia, sino una oportunidad para que Dios revele su gloria. Uno de los mayores misterios de la Biblia es el poder de la oración y la fe para cambiar circunstancias. En Marcos 11:24, Jesús dijo, «Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Aquí no hay condiciones ni limitaciones, la única clave es creer sin dudar. Muchos de los milagros de Jesús ocurrieron porque las personas que se acercaban a Él lo hacían con una fe inquebrantable. Los ciegos gritaban su nombre, los leprosos se postraban, los endemoniados clamaban por liberación. ¿Acaso no sigue siendo el mismo Dios hoy? Su poder no ha cambiado, pero la pregunta es, ¿nos acercamos a Él con la misma fe? El Salmo 30 nos recuerda que la oscuridad es pasajera y que la luz de Dios siempre llega. Puede que ahora parezca que la enfermedad, el dolor o la angustia han tomado el control, pero la cultura judía y cristiana siempre ha enseñado que Dios permite la lucha para que valoremos la victoria. La fe no es negar la realidad, sino confiar en que Dios tiene la última palabra. Y cuando decidimos aferrarnos a sus promesas, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 30 no solo habla de una sanidad física, sino de una transformación que alcanza el alma. Muchas veces, cuando buscamos a Dios en medio de una enfermedad o dificultad, no nos damos cuenta de que Él no solo quiere sanar el cuerpo, sino también renovar nuestro interior. En la Biblia Sagrada, vemos cómo Dios permitió procesos difíciles para que las personas comprendieran su propósito divino. Israel, por ejemplo, sufrió esclavitud en Egipto, pero este periodo de dolor los llevó a clamar a Dios y presenciar su gloriosa liberación. De la misma manera, cuando pasamos por pruebas, Dios está moldeándonos, preparándonos para algo mayor. David experimentó esto en carne propia. En un momento de su vida, se vio rodeado por enemigos, traiciones y enfermedades, pero aprendió que la verdadera fortaleza no viene de uno mismo, sino de Dios. Cuando escribió este salmo, no lo hizo desde una posición de comodidad, sino desde la experiencia de alguien que había caído y sido levantado por la gracia divina. Esto nos muestra que la transformación espiritual ocurre cuando rendimos nuestro orgullo y reconocemos nuestra necesidad de Dios. Es entonces cuando la fe crece, el carácter se purifica y nuestra relación con Dios se profundiza. Uno de los mayores misterios de la Biblia es cómo el sufrimiento puede llevar a la restauración. En la historia de José, sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente, y sin embargo, todo este proceso lo preparó para gobernar Egipto y salvar a su familia de la hambruna. En el Nuevo Testamento, Pedro negó 3 veces a Jesús, pero este quebrantamiento lo llevó a convertirse en uno de los apóstoles más poderosos. La transformación espiritual no ocurre sin batalla, pero cada lucha es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando. Por eso, cuando recitamos el Salmo 30, no solo estamos pidiendo sanidad, sino también una renovación profunda. La enfermedad puede ser el catalizador para un despertar espiritual, un recordatorio de que nuestra confianza debe estar en las promesas de Dios y no en las circunstancias.
La transformación no es solo ser sanado, sino ser cambiado por la experiencia, fortalecido en la fe y acercado aún más a Dios. Y cuando esto sucede, la sanidad llega no solo al cuerpo, sino también al corazón y al espíritu. La verdadera sanidad comienza con la entrega total a Dios. El Salmo 30 nos invita a ir más allá de una simple súplica por curación, es un llamado a rendir nuestra vida en manos del Señor, confiando en su poder para restaurarnos completamente. En la Biblia Sagrada, vemos que aquellos que experimentaron los milagros de Jesús no solo recibieron sanidad física, sino que también fueron transformados interiormente. El ciego Bartimeo, por ejemplo, no solo recuperó la vista, sino que su fe lo llevó a seguir a Cristo. De la misma manera, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, la sanidad que recibimos es mucho más profunda de lo que imaginamos. La oración es el puente entre nuestra necesidad y el poder divino. En la historia bíblica, encontramos innumerables ejemplos de cómo la oración cambió destinos. Ana, la madre de Samuel, lloró amargamente ante Dios pidiendo un hijo, y su oración no solo fue respondida, sino que su vida tomó un nuevo propósito. En el Antiguo Testamento, el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba destinado a morir, pero su clamor sincero tocó el corazón de Dios, quien le concedió 15 años más de vida. Esto nos muestra que la oración no es un acto mecánico, sino un encuentro con el Dios vivo, que escucha, responde y transforma. Cuando nos postramos ante Dios en oración, no lo hacemos con desesperación, sino con confianza en sus promesas de Dios. El Salmo 30 nos recuerda que el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega con el amanecer. Esta es una verdad poderosa, incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios es real y su poder es mayor que cualquier enfermedad. La clave está en declarar con fe lo que la Biblia dice, como lo hizo el profeta Elías al orar por lluvia tras una sequía devastadora. Dios honra la oración ferviente de los justos, y cuando declaramos sanidad en su nombre, estamos alineándonos con su voluntad. Por eso, este es el momento de hacer una oración profunda. No una oración cualquiera, sino una declaración de fe, de sanidad y de restauración. En la tradición cultura judía y cristiana, la oración siempre ha sido el arma más poderosa contra la adversidad. Quienes confían en Dios y se rinden en sus manos ven su gloria manifestarse. Y si Dios pudo sanar a los enfermos en la antigüedad, si pudo levantar a Lázaro de la tumba, ¿qué no podrá hacer en tu vida hoy? Las lágrimas que caen en la noche no son en vano, pues cada una de ellas es vista por el Señor. El Salmo 30 nos entrega una promesa divina que resuena en el corazón de quienes han pasado por sufrimiento. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmo 30, 5. Esta verdad ha sido probada a lo largo de las historias bíblicas, donde hombres y mujeres de fe atravesaron valles de sombra y muerte, solo para ser levantados con mayor gloria. José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pudo haber pensado que su vida estaba perdida, pero Dios transformó su dolor en honor, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. Lo mismo sucede con aquellos que confían en el Señor. Lo que hoy es tristeza, mañana será testimonio de victoria. El Nuevo Testamento nos muestra el mayor ejemplo de transformación después del dolor, Jesús Cristo en la cruz. Sus seguidores lloraron, pensando que todo había terminado, pero al tercer día, el poder de Dios irrumpió en la historia con la resurrección. Este evento cambió para siempre la humanidad, mostrándonos que, en Dios, el sufrimiento nunca es el capítulo final. Quienes están pasando por una prueba difícil deben recordar que el propósito de Dios no es dejarnos en el valle, sino llevarnos a la montaña, donde podremos ver con claridad la razón de cada lágrima derramada. Así como los discípulos pasaron de la desesperación a la alegría, Dios tiene el poder de cambiar tu situación. En la Biblia Sagrada, encontramos múltiples promesas de restauración. Job, quien lo perdió todo, fue restituido con el doble de lo que tenía. David, quien lloró por su pecado y por las adversidades, encontró gracia y renovación en la presencia de Dios. El Salmo 30 es un eco de esta misma esperanza. Dios convierte el lamento en danza, el duelo en gozo y la aflicción en testimonio. No importa cuán oscura sea la noche, ni cuán profunda sea la herida,
el Señor tiene el poder de traer nueva luz. Su amor es más fuerte que cualquier enfermedad, pérdida o dolor, y cuando llega su tiempo perfecto, la tristeza se disuelve ante su gloria. Por eso, quienes confían en Dios pueden esperar con certeza que la alegría llegará. En la cultura judía y cristiana, la gratitud precede el milagro. Pablo y Silas cantaron en la prisión antes de ser liberados. ¿Qué significa esto? Que la alabanza es una declaración de fe, un acto profético que anuncia que Dios ya está obrando. Si hoy te encuentras en una prueba, levanta tu voz en adoración, porque la alegría ya está en camino. Dios cumple sus promesas, y aquellos que han sembrado con lágrimas, cosecharán con alegría. La fe no es solo una creencia pasiva, es una fuerza viva que transforma la realidad cuando se activa con convicción. En la Biblia Sagrada, vemos que los mayores milagros ocurrieron cuando las personas se atrevieron a creer y declarar la palabra de Dios. El Salmo 30 es un recordatorio de que la restauración ya ha sido decretada en el cielo, pero es necesario que quien sufre se apropie de la promesa y la haga suya. Jesús Cristo enseñó que la fe puede mover montañas, pero esa fe no puede permanecer dormida, debe ser proclamada con autoridad. Cuando una persona declara la verdad de Dios sobre su vida, está alineando su realidad con la voluntad divina. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que activaron su fe con palabras y acciones. La mujer del flujo de sangre no se quedó esperando su sanidad, ella tocó el manto de Jesús con la certeza de que sería curada. Bartimeo, el ciego, gritó sin miedo hasta que Jesús lo llamó y le devolvió la vista. Incluso en el Antiguo Testamento, vemos a personajes como Josué, que marchó alrededor de Jericó siguiendo una instrucción divina que parecía absurda, pero porque creyó y actuó, las murallas cayeron. Dios sigue siendo el mismo, y su poder sigue disponible para quienes lo buscan con fe. La fe se fortalece a través de la oración y las declaraciones afirmativas. Cuando una persona declara, "Soy sanado en el nombre de Jesús", está estableciendo una verdad espiritual que tiene poder sobre la enfermedad. No se trata de fórmulas mágicas, sino de entender que las palabras tienen autoridad en el mundo espiritual. En la cultura judía y cristiana, la bendición se pronuncia con palabras para que se manifieste en la vida de una persona. La boca puede liberar vida o muerte, por eso es crucial que nuestras palabras estén alineadas con la promesa de Dios. Este es el momento de activar la fe. No basta con escuchar la promesa, hay que tomarla con valentía y declararla con confianza. Así como los profetas hablaban en voz alta lo que Dios les revelaba, así también el creyente debe proclamar que la restauración ya ha sido liberada en su vida. Que la enfermedad retrocede, que la tristeza es sustituida por gozo, que las cadenas del pasado son rotas. Dios honra la fe de quienes creen sin dudar. Hoy es el día para levantar la voz, declarar la victoria y caminar en la plenitud de la promesa divina. Has llegado hasta aquí, y ahora quiero preguntarte, ¿crees que este salmo puede traer sanidad a tu vida? ¿Ya lo has utilizado en algún momento y has sentido su poder? Cuéntame en los comentarios tu experiencia, porque quiero saber cómo Dios ha obrado en tu vida. Si este mensaje te ha tocado el corazón, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza poderosa que puede fortalecer tu fe y transformar tu vida. Y no te vayas aún, porque en la pantalla tienes un video recomendado que te revelará otro poderoso secreto de la Biblia que puede cambiar tu destino. Nos vemos allí.